Buenos días amigos. Esta semana elegí uno de los temas que me han hecho el favor de sugerirme en Facebook para que hablemos en esta ocasión. El tema de hoy es los efectos secundarios del el tomar de manera crónica medicamentos antiinflamatorios, antiinflamatorios no esteroideos. Hay muchas personas, principalmente a partir de los 35 años, los pacientes necesitan estar tomando medicamentos para procesos inflamatorios que principalmente se presentan en las articulaciones. Son problemas de artritis, ya sea una osteoartritis, que es la inflamación, el dolor en las articulaciones que se presenta con el uso excesivo de las articulaciones, o la artritis reumatoide, que es una enfermedad que tiene un componente autoinmune que hace que se inflamen las articulaciones. Los dolores que más se presentan y que son mayores, que requieren un tratamiento, pues son los dolores que se presentan en las articulaciones mayores, como la cadera, los hombros, las rodillas. Esto hace que los pacientes requieran estar tomando medicamento en dosis considerables por tiempo muy prolongado, por un periodo mayor de 3 semanas, que como ya lo platicaremos, cuando necesitamos tomar un medicamento sin receta, de estos que se venden de manera libre, sin receta, por un periodo mayor de 3 semanas, es muy importante que nosotros consultemos al médico y que nosotros preguntemos qué es lo que está causando ese dolor. Este grupo de medicamentos, que son conocidos como medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, o AINES por sus siglas en español, o NSAIDs por sus siglas en inglés, Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs. Estos medicamentos no son otra cosa más que el ibuprofeno, el naproxen, el acetaminofén, el diclofenaco. Son medicamentos de uso muy común. En ocasiones, bueno, pues ya por el tiempo que se han estado utilizando bajo una marca comercial, las personas son más familiarizadas, se relacionan más con el medicamento a través de su nombre comercial. Entonces, en vez de decirle ibuprofeno, le dicen el Motrin o otros nombres comerciales, que bueno, no es el objetivo de esta cápsula, hablar de nombres comerciales. Por eso les hablo del medicamento genérico, porque es el que habitualmente es como nos tenemos que referir a ellos. Estos medicamentos, déjenme tratar de explicarles. Estos medicamentos lo que hacen es que bloquean una parte de un mecanismo que es una cascada. Imaginémonos una cascada de agua, y tiene dos vertientes esta cascada de agua. La primera vertiente es el componente número 1, COX, son las iniciales de la enzima que estamos hablando, que es la ciclooxigenasa. Tenemos la 1 y tenemos la 2. Lo que hacen estos medicamentos es que bloquean la cascada completamente, bloquean el 1 y el 2. El problema está en que esta cascada tiene una intención. Este es un mecanismo fisiológico que el organismo tiene para producir, combatir y controlar, autorregular de manera fisiológica, de manera una función normal del organismo, los mecanismos de inflamación y de ataque de células que ya no están vivas, o de presencia de algún otro cuerpo extraño. En general, esto es un proceso fisiológico que se lleva a cabo de manera natural, y estos medicamentos los bloquean de manera no selectiva. El problema está en que muchas de las funciones, como ustedes se podrán imaginar, son benéficas para el organismo. El organismo las necesita. Nosotros necesitamos que esas funciones de inflamación y antiinflamación se presenten en el individuo y no estén bloqueadas durante todo el tiempo. Una de estas funciones, que es una función muy importante, es la producción de moco en el estómago, para proteger el estómago del ácido gástrico que se produce ahí mismo, y al mismo tiempo ese moco lo que hace es que ayuda, tiene otras funciones de función. Otra de las funciones que se producen a través de las sustancias que se generan en esta cascada, que se llama la cascada del ácido araquidónico, son las prostaglandinas. Las prostaglandinas también tienen una función muy importante, que es antitrombótica. Impiden que se formen coágulos microscópicos en órganos tan importantes como el corazón, el cerebro, los riñones. Y estas prostaglandinas también regulan que las arterias que le llevan sangre a algunos de los órganos del cuerpo
se hagan chiquitas o se hagan grandotas. Vasodilatación o vasoconstricción son las palabras médicas, los términos médicos que nosotros utilizamos. Entonces, si nosotros bloqueamos de manera no selectiva todas las funciones del ciclo del ácido araquidónico, lo que va a suceder es que los órganos no van a recibir en muchas ocasiones la cantidad de sangre que tienen que recibir, y desde luego, bueno, pues si hay un proceso inflamatorio, al no recibir tanta sangre, pues la inflamación se va a disminuir, pero también estamos disminuyéndole la sangre a los órganos que tienen que recibirlo. También lo que puede pasar es que la sangre se coagule de manera más acelerada o que tienda a presentarse. Afortunadamente, las dosis a las que tomamos los medicamentos, a las dosis a las que se recomiendan estos medicamentos antiinflamatorios no esteroideos para ser tomados sin receta, las dosis no son suficientes como para causar un problema de coagulación importante. Sin embargo, durante el proceso de evolución de estos medicamentos se han llegado a presentar casos en los cuales se ha tenido que retirar incluso del mercado. Ustedes lo deben recordar, hace aproximadamente unos 10 años, 10, 12 años, se tuvo que retirar del mercado un nuevo medicamento que se supone que era más selectivo, que no interfería en la parte 1 de esta cascada de la inflamación, sino solamente intervenía en la parte 2, pero tenía un efecto muy importante en la coagulación y presentaban los pacientes que tomaban este medicamento, que era el Valdecoxib. Estos pacientes presentaban unos coágulos muy pequeños, hacían una microtrombosis en los vasos sanguíneos del corazón, y los pacientes tenían unas tasas muy elevadas de infarto al miocardio, enfermedades del corazón, cuando tomaban este medicamento. Por lo tanto, el medicamento se puso fuera del mercado y todos los medicamentos que se le parecían estuvieron durante un periodo prolongado bajo supervisión para ver si no causaban este mismo problema. Esos son los efectos secundarios que son más peligrosos. Ahora, todos estos medicamentos, como les decía, tienen un efecto en la regulación de la cantidad de sangre que va llegando a un sitio. Desafortunadamente hay órganos muy sensibles en el cuerpo que necesitan estar recibiendo un flujo constante de sangre para su función, y principalmente son tres estos. Uno, por su alto consumo de oxígeno, porque está constantemente ejercitándose, moviéndose y contrayéndose, es el corazón. El corazón necesita tener un flujo de sangre muy importante por su actividad constante. Hay otro órgano que consume mucha sangre y consume mucha azúcar, que es el cerebro. El cerebro necesita estar muy bien irrigado para preservar todas sus funciones de manera óptima. Y el otro órgano es el riñón. Desafortunadamente, estos medicamentos no esteroideos, antiinflamatorios no esteroideos, producen una disminución del calibre de las arterias que van llegando hacia los riñones, y por lo tanto se disminuye de manera muy importante la cantidad de sangre que les llega. Esto hace que el riñón empiece a sufrir y el riñón tenga un cambio en la cantidad de sangre que le llega, lo que nosotros conocemos como filtración glomerular, que la podemos medir afortunadamente a través de un examen de sangre. En el examen de sangre nosotros medimos qué tanto ha disminuido y podemos clasificar el nivel de enfermedad renal crónica que ese paciente tiene con base en el cálculo que se hace de la filtración glomerular. Los pacientes deben de tener de manera ideal algo alrededor de 135 mililitros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal, que es el cálculo que se hace. Eso es el número máximo, y de ahí hacia abajo los pacientes van bajando. Un paciente, cuando el laboratorio no nos reporta un número, nada más nos reporta si el riñón funciona o no funciona, es porque el paciente ya está por debajo de 60 mililitros por minuto, lo cual, bueno, pues es un deterioro de más del 50% de la función del riñón. Afortunadamente, el daño que se produce en el riñón con la utilización de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos es un daño reversible. ¿Cuál es el problema? El problema está en que, como les comentaba, la gente que toma estos medicamentos, pues son personas que ya tienen más de 35 años. Y no es poco frecuente que estas personas también tengan enfermedades crónicas, diabetes, que es la causa número 1 de falla del riñón, hipertensión, pueden tener diabetes e hipertensión, pueden tener también problemas de colesterol y una larga lista de enfermedades que pueden estar relacionadas con un deterioro
en la función del riñón, y al unirse a los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, este deterioro va a ser mucho mayor. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en evaluar que los pacientes tengan una buena función renal antes de empezar a prescribir un medicamento como estos. ¿Cuáles son las recomendaciones generales? Las recomendaciones en general son muy sencillas. Como siempre les recomiendo que vayan a ver al médico. Si ustedes tienen la necesidad de tomar un medicamento antiinflamatorio no esteroideo por un periodo mayor de 3 semanas, vayan a ver al médico. Revisen las alternativas de tratamiento que el médico les ofrece para ver si es que no hay medicamentos que les puedan prescribir que tengan un menor impacto negativo sobre sus órganos y sobre sus funciones, para que no se vuelva un tratamiento más agresivo y produzca un balance cuestionable respecto a beneficios y daños en ustedes. Como siempre, las recomendaciones: vayan a ver al médico y pidan su opinión. Con esto ustedes ya tienen información, ya saben qué es lo que pueden ocasionarse si es que toman estos medicamentos de manera indiscriminada, de manera sin control, y yo desde luego pues no se los recomiendo. Si ustedes ven que tienen la necesidad de estar tomando una pastilla para que no les duela determinada articulación, esa articulación necesita ser evaluada por, si no un médico general, pues un ortopedista, para que vea si no es que no hay algún problema ahí que se puede resolver, o si es un problema más grave y que puede estar causando dolor. A veces el dolor, hay que estar muy conscientes de eso. El dolor no es otra cosa más que una llamada de atención de nuestro cuerpo de que algo no está funcionando. A veces es un proceso esperable con el paso de los años, y a veces es un problema mayor. Y la única manera de saberlo, bueno, pues es acercándonos a un médico y teniendo su opinión profesional. Eso es lo que yo les recomendaría. Entonces, no piensen que estos medicamentos antiinflamatorios no esteroideos son inocuos, que no causan daño. Claro que pueden causar daño, no deben de tomarse de manera crónica sin control. Y yo les recomiendo que, bueno, si lo necesitan tomar por un periodo mayor de 21 días, 3 semanas, vayan y consulten al médico para que tengan una opinión segura, y si los van a tener que utilizar, que tomen algunas medidas de precaución asociadas a la toma crónica de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, para que los efectos secundarios no vayan a ser más peligrosos que la medicina. Les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana en una cápsula de salud. Mándenme sus preguntas y todos sus comentarios, y con muchísimo gusto yo atiendo todas sus dudas. Que se la pasen muy bien. Un saludo a todos y buenos días.